Hola a todos. Bien, pues como os comentaba, vamos a hacer el resumen final de lo que es el proceso de la Guerra Civil Española. A ver, os comento. Aquí lo que os he enviado, esto es un PDF, ¿vale? Que os he enviado y que vais a tener también disponible tanto en Aules como en el blog. Simplemente es aquello que va a ser imprescindible para poder realizar correctamente todo el contenido acerca de la Guerra Civil Española. Bien, es cierto que, bueno, que tenéis que saber que es un resumen y por tanto siempre tendréis que tener en cuenta la presentación. De todas maneras está, lo que he intentado aquí, ¿no? O para lo que creo que os va a servir esto, es para saber qué es aquello que imprescindiblemente tendría que contestar en, en este caso en el examen o a la hora de estudiar sobre la Guerra Civil Española. Bien, aquí y hay de cosas, perdón, hay de cosas que, pues bueno, voy a ir saltándome, puesto que han sido explicadas en clase, ¿vale? Entonces, pues tampoco me voy a parar mucho en algunas, pues por ejemplo, el inicio del conflicto, evidentemente el desarrollo o la guerra se va a iniciar en 1936, los golpistas, evidentemente hay aspectos muy importantes que aquí, pues por ejemplo, no están, no he profundizado en ellos, pero los hemos visto, como son los sublevados y la República. Pues tú cuando haces referencia, ¿no?, a los sublevados tienes que hacer referencia inmediatamente a quiénes son, ¿vale? Militares, una parte del ejército, hablas de Mola, hablas de Franco, tienes que hablar de Yagüe, etcétera, ¿no? Pero además también tienes que hacer referencia cuando hablas de los sublevados, tienes que hacer referencia a quién apoyó a los sublevados en España, ¿no? Que en este caso pues serían los monárquicos o parte de los monárquicos, también evidentemente la Falange, ¿no? Parte de la derecha española, pues bueno, las élites, ¿no?, del país de alguna manera que favorecieron en este sentido o apoyaron a los sublevados. Y del lado de la República sería lo mismo, ¿vale? Es decir, los leales a la República, hay una pequeña parte del ejército que también los apoyó, etcétera. Todo eso lo hemos visto, pero yo quiero incidir en ello porque no podría faltar nunca. Además, a mí aquí ahora mismo, si yo continuara con otra cosa, se me olvidaría, y no se puede olvidar que también hay que comentar, tanto para los sublevados como para la República, aquellos apoyos exteriores que recibieron. Pero bueno, ahí no me voy a quedar porque, como sabéis, ha sido explicado, ¿eh? Evidentemente los sublevados sería pues la Italia fascista y Alemania, y los republicanos pues recibió finalmente el apoyo tras el Comité de No Intervención de Inglaterra y Francia de la URSS, ¿vale? De la URSS, la Rusia comunista de Stalin. Bien. De todas maneras, aquí lo que tenéis que hacer es una cosa. Si yo ahora me voy saltando cosas y voy avanzando y vosotros no os queda claro algo, lo que tenéis que hacer es, bien, o lo miráis desde este PDF que yo os he realizado, o desde la presentación, y estableceros una hoja en la que establezcáis preguntas de las cuales, pues bueno, pues no entendéis o no sabéis de dónde salen ciertos aspectos o contenido, y entonces lo resolvemos en clase. Bien. Bueno, se va desarrollando la guerra y aquí algunos comentabais, pero yo me tengo que saber las batallas de la guerra. Pues bueno, lo que me tengo que saber que es, más que las fases, ¿vale? No os liéis con lo de las fases. Nosotros vamos a hacer referencia a varios aspectos. ¿Qué es? Las batallas en torno a Madrid, ¿vale? Después, ¿qué sucede? Que como Madrid, los franquistas no pueden, o los golpistas no pueden conquistar Madrid, Franco cambia la estrategia, ¿no? Como estáis viendo aquí, ¿no? Hay un intento, ¿no?, en este mapa de ocupar la ciudad de Madrid. Eso no se consigue. ¿Y entonces qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es, como veis aquí en este primer mapa, Oviedo y Bilbao, las zonas industriales del norte de España, seguían bajo la zona republicana, pero aquí ya no. El cambio de estrategia que se hace, es decir, podría hablarse de una segunda etapa después de las batallas en torno a Madrid, de la ocupación del norte, ¿vale? Después de la ocupación del norte vendrá toda esta zona, ¿no? Una siguiente fase o aspecto de la guerra que habría que tratar sería esta zona de Zaragoza, de las batallas de la batalla de Teruel y la batalla del Ebro, ¿vale? Que es fundamental. Y ya después, posteriormente, ya quedaría nada más, ¿no? Hacer referencia a las consecuencias de esas derrotas en la batalla del Ebro y de Teruel de los republicanos, y ya finalmente, ¿no?, que sería estos mapas de aquí, ¿vale? Finalmente sería, pues bueno, la
el final de la guerra por parte de los republicanos, que ya solo les quedaba, pues estaban divididos, ¿no? Se queda dividida Cataluña, queda dividida Valencia, ¿no? Hay una división en dos y entonces eso establece, pues bueno, una serie de problemas desde el punto de vista de las comunicaciones que quedan limitadas porque los sublevados han ocupado, ¿no?, la desembocadura finalmente del Ebro, que es la zona de Tarragona, etcétera. Bien, y ya pues bueno, el final de la guerra, que yo ahora sí que me voy a detener un poco más en ello. Bien, entonces, dicho eso, olvidaros de temas de fases y tal, simplemente tú vas, pues eso, haciendo referencia a un primer intento de la toma de Madrid, la ocupación del norte por parte de los franquistas y ya después la batalla del Ebro, la batalla de Teruel, etcétera. En torno a las batallas de Madrid, que es la primera fase, pues sí, tienes que hacer referencia, o la primera parte, ¿no?, de los primeros años de la guerra, pues sí que tienes que hacer referencia a Guadarrama, las batallas de Guadarrama, Jarama y Guadalajara, que se quedan, ¿no?, que se saldan con la resistencia la resistencia republicana, ¿no?, con una victoria republicana, que esto es lo que hace que Madrid todavía siga siendo republicana en esta primera parte de la guerra. Y en cambio los golpistas, ¿no?, sí, los sublevados, pues sí que consiguen, ¿no?, ocupar, ¿qué? Pues ocupar dos zonas importantes, que es el Alcázar de Toledo, ¿no?, que esto ya lo comentamos en clase, y Badajoz, ¿vale? Acordaros que Yagüe es el que ocupa Badajoz, y aquí, que no está aquí puesto, acordaros que además en la ocupación de Badajoz por parte de los sublevados trajo consigo una serie de represión muy fuerte, no muy dura, en contra de todos aquellos republicanos que fueron capturados o derrotados en esta ocupación de Badajoz, ¿vale? Entonces, dicho esto, claro, aquí el punto de inflexión sería el siguiente. Hay un cambio de estrategia militar por parte de los franquistas. Franco decide, ya que no puede ocupar, ¿no?, o que no tienen éxito en torno a las batallas de Madrid, en estas de Guadarrama, Jarama y Guadalajara, pues decide irse hacia el norte. Bien, ¿esto qué supone? Esto lo que supone es, pues bueno, finalmente, acordaros que aquí la importancia de la ocupación del norte era la ocupación de las zonas industriales que tenían, ¿no?, que es lo que permitían a los republicanos hasta el momento, es tener acceso a recursos siderúrgicos, ¿no?, metalúrgicos y sobre todo de armamento, ¿no? Pero finalmente, poco a poco, gracias a la aviación nazi alemana y la italiana fascista, sobre todo la Alemania nazi con la Legión Cóndor, ¿no?, en el bombardeo de Guernica tan importante, pues bueno, finalmente ya se va consiguiendo pues la toma de Irún, de Bilbao y finalmente incluso caen también Santander y Asturias, ¿vale? Son todo zonas del norte, importantísimas desde el punto de vista de que, pues bueno, va a perder el bando republicano esas zonas industriales. Bien, esto trae consigo otro punto de inflexión, que sería el siguiente. Hasta ese momento, ya sabéis, ¿no?, estamos hartos de repetir los diferentes jefes de gobierno dentro del Frente Popular. Hasta ese momento había gobernado, ¿no?, o estaba al frente el gobierno de Francisco Largo Caballero, un socialista. Bien, pero ante estas derrotas ya del norte, pues Francisco Largo Caballero y su gobierno, ¿no?, pues trata de llevar a cabo un intento por pues tomar el contraataque, ¿no?, o establecer un nuevo tipo de órdenes dentro del bando republicano para ver si así conseguían contrarrestar el avance fascista de los franquistas. Bien, ¿qué intenta el gobierno de Largo Caballero? Pues bueno, una alianza antifascista, eliminar las juntas, ¿no?, hasta el momento, ¿no?, eliminar la importancia de alguna forma de las milicias, ¿no?, y por eso las divisiones que van a venir, ¿no? Aquí lo que se produce es eso y sobre todo lo que dijimos, la creación del Ejército Popular. Esto trae consigo, o la consecuencia más importante es una división dentro del bando republicano. ¿Entre quiénes? Entre republicanos y comunistas por un lado y anarquistas y el POUM por otro, ¿vale? Entonces, aquí para no liaros, aquí lo importante sería daros cuenta de que, en definitiva, quien va a tomar, ¿no?, o quien va a salir favorecido de esta división dentro del republicanismo y dentro de la guerra civil son los comunistas. Entre otras cosas, pues bueno, tiene su lógica porque, bueno, pues los comunistas, ¿no?, eran los que la URSS era la que estaba apoyando, ¿no?, con material bélico a la República. Pues bueno, de alguna manera, pues bueno, van a ser los que van a tomar el control de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, ya dijimos en clase que, bueno, que se van a producir lo que se conoce como los Hechos de Mayo, que eso no es ni más ni menos que un conflicto violento en Barcelona que se produjo entre esos dos bandos, ¿vale? Sobre todo entre comunistas y anarquistas, ¿vale? Y entonces esto se salda finalmente
con que los comunistas salen favorecidos y van a exigir la persecución de los líderes del POUM, etc. Acordaros, por si alguien todavía tiene dudas de esto del POUM. El POUM era un partido que se acercaba incluso a corrientes, esto no lo dije yo en clase, pero bueno, que se acercaba incluso a corrientes anarquistas. Eran contrarios al comunismo de Stalin, ¿vale? Y entonces, como los comunistas son los que toman de alguna manera el control en el gobierno español de aquel momento, pues exigen su persecución. Acordaros que os dije que incluso llegaron a asesinar al líder del POUM, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que ante esta situación, ¿no?, de división interna dentro de los republicanismos, dentro del gobierno de Francisco Largo Caballero no está de acuerdo con ciertas decisiones que se están tomando y dimite. Dimite y es aquí, ¿no? Es aquí donde entra este nuevo jefe de gobierno que es Juan Negrín. Juan Negrín va a establecer un gobierno que aquí yo sí que os he puesto. Pues bueno, aquí sí que os he puesto que va a durar, es el último gobierno dentro del Frente Popular, ¿vale? Y dura desde mayo del 37 hasta marzo del 39. ¿Me tengo que saber los meses? Pues evidentemente que no, pero bueno, está puesto por establecer ahí, porque después se van produciendo acontecimientos y por si alguien, pues bueno, puede liarse en algún momento al respecto de este tipo de aspectos, ¿no? De acontecimientos, donde empieza uno, donde acaba otro. Pero bueno, a grandes rasgos es lo que os estoy diciendo, es lo que vosotros tenéis que tener en cuenta. Bien, la llegada del gobierno de Negrín trae consigo, pues bueno, nuevos intentos por reorganizar, ¿no?, al bando republicano. Lo que va a intentar Negrín y su gobierno, pues bueno, va a ser un intento de contraatacar a los sublevados y intentan llevar en cierto modo una iniciativa en la guerra, ¿no? Hasta el momento la iniciativa en la guerra, pues bueno, ha sido de los sublevados, ¿no?, que lo que pretendían era acabar con el Frente Popular, acabar con la República, avanzando por el territorio español. Pues esto es lo que va a intentar ahora. Lo tenéis en esta, a ver si puedo poneros aquí, creo que no sé si aquí veréis el cursor, en esta imagen del mapa, el del izquierdo, donde veis Teruel, estas líneas rojas que aparecen aquí entre Lleida y Teruel, ese es el avance o la iniciativa que estoy comentando de los republicanos, ¿vale? Y ese es el intento que van a hacer, ¿vale? Avanzar con las tropas al mando del general de Vicente Rojo, que se había puesto al mando de las milicias, y el intento es, pues bueno, tratar de ocupar estas zonas que hasta el momento habían sido conquistadas, entre comillas, por los franquistas, ¿no? Pero bueno, finalmente, como veis aquí, pues bueno, los acontecimientos más trascendentales de este periodo, ¿no?, de este periodo entre el 37 y el 39, pues bueno, es la batalla de Teruel, que ahora diremos algo, y la batalla del Ebro sobre todo, ¿no? En la batalla de Teruel, pues sí, los republicanos llegan a ocupar la ciudad, ¿vale? Es decir, en ese ataque o contraataque que realizan desde Cataluña hacia Teruel, pues sí que llegan a ocupar la ciudad, pero finalmente no va a tener éxito. Y aquí viene uno de los puntos que yo os comentaba en clase. Cuando tú comentas o explicas en el examen que no tiene éxito, ¿no?, ese avance de los republicanos en Teruel, y te preguntas el por qué, ¿no? ¿Por qué no tiene éxito? Siempre vas a explicar que esos avances, en este caso en la batalla de Teruel, no van a tener éxito, puesto que, por un lado, pues bueno, el apoyo de las tropas franquistas van a tener un mayor número, ¿no?, de apoyo, sobre todo el apoyo italiano, ¿no?, del ejército italiano fascista y de la Alemania nazi, sobre todo de los fascistas italianos, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú tienes que explicar. Lo digo para poder, pues bueno, explicar en el examen que esa derrota de los republicanos, en este caso en la batalla de Teruel, aunque va a pasar lo mismo en la batalla del Ebro, entre otras cosas va a ser sobre todo por el apoyo de un mayor número de tropas fascistas que apoyaron al ejército franquista, incluso con el bombardeo, evidentemente, de las zonas por parte de la aviación italiana y la aviación alemana, ¿vale? Entonces, finalmente, la batalla del Ebro. La batalla del Ebro sí que tenéis que saberos las características, ¿vale?
¿Esas características cuáles son? Pues es la batalla más violenta y duradera de la guerra, ¿no? Va a tener una fuerza muy importante, ¿no? Estos bombardeos por parte de la Italia fascista y Alemania nazi, que serán cruciales para la derrota del bando republicano, y pues bueno, esto, ¿no? Al fin y al cabo se produce el fracaso de esa ofensiva republicana que se había intentado llevar a cabo a partir de la entrada de este general Vicente Rojo y a partir del gobierno de Negrín, ¿no? Ante esta situación, pues bueno, hay unas consecuencias que os tenéis que saber, ¿no? El ejército franquista pues va a avanzar por todo el territorio, va a llegar incluso, que esto lo tenéis aquí en esta imagen de la derecha, es un avance muy importante y es de alguna manera el punto final, ¿no? De inflexión con respecto a las derrotas, ¿no? Del bando republicano. La república queda aquí ya prácticamente derrotada, aunque siga teniendo partes de Castilla y La Mancha, Madrid, Alicante, Valencia y la zona todavía de Barcelona y Girona, pero realmente esta llegada de los sublevados a Tarragona, a la desembocadura del Ebro, pues claro, va a dejar, ¿no? Una de las consecuencias que veréis ahora aquí después, ¿no? Que la derrota del Ebro provocó que el territorio republicano quedara dividido en dos. Veis que aquí, ¿no? Y eso va a limitar las comunicaciones entre entre ese gobierno republicano. De hecho, tras esta batalla del Ebro y esta derrota republicana, incluso gran parte del gobierno republicano se va a exiliar a Francia, ¿vale? Por tanto, pues bueno, es casi prácticamente podríamos hablar del fin, ¿no? O de la derrota final de los republicanos. Bien, más consecuencias que a lo mejor no he dicho. Bueno, tenéis aquí una final, que es que ante esta situación, ¿no? de derrotas en las batallas de los republicanos, de desintegración, de división interna del bando republicano, pues provocó que el gobierno de Negrín, bueno, él personalmente estableciera lo que se conoce como los 13 puntos de Negrín. ¿Esto qué es? No es ni más ni menos que un intento por poner fin al conflicto, pero una salida, digamos, pacífica del conflicto. Él propuso, ¿no? Una salida pacífica al conflicto, un acuerdo de alguna manera entre los dos bandos, pero eso sí, ¿no? Con la pervivencia o la permanencia de la República, del gobierno republicano, y sobre todo esto, una apertura de nuevas elecciones, ¿no? De unas elecciones democráticas, que se establecieran elecciones y bueno, y a partir de ahí elegir a un nuevo gobierno. Evidentemente, pues bueno, los sublevados, evidentemente Franco y los franquistas, ¿no? Pues no van a permitir, no van a aceptar cualquier tipo de propuesta como esta de Negrín que estableció en torno al año 38, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya llegamos al proceso final de la guerra y la derrota final de los republicanos. En febrero del 39, ya los republicanos solo tienen bajo su poder, de alguna forma, ¿no? Pues Valencia, Alicante, parte de Castilla, ¿no? Y La Mancha y Madrid. Pero finalmente, como hemos dicho, ¿no? Pues aquí es que realmente en enero, que esto es una cosa que, bueno, que ahora creo que se me ha pasado, pero bueno, es en enero, aquí lo tenéis, en el B, ¿no? En enero del 39 los franquistas ya habían ocupado Barcelona y posteriormente Girona, así que prácticamente que es el mapa este final que tenéis aquí, el de la derecha, el último de todos, ¿vale? Que ya solo les quedan pocas ciudades importantes, ¿no? Como pueden ser Alicante, Valencia y bueno, y Madrid. Y aquí viene el punto final que hay que tener muy en cuenta y que hay que saber explicar. Bueno, ante estas derrotas y el desgaste del bando republicano se van a producir una nueva división interna del bando republicano o de la zona republicana. ¿Qué división interna se produce ya en la etapa final o de la derrota final o de los meses finales de la Guerra Civil Española? Pues es entre los partidarios, ¿no? Aquí tenéis los dos, de alguna manera, las dos posiciones enfrentadas dentro de la zona republicana en esta fase final. Por un lado estaban los partidarios de continuar con la resistencia, es decir, de no poner fin a la guerra, de resistirse todavía al avance de los sublevados, y esto alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es posible que aún se quisieran resistir? Pues bueno, porque estamos ya en el año 1939. Estos pensaban, ¿no? Que es, bueno, aquí las posiciones de estos eran Juan Negrín, ¿no? El propio gobierno de Juan Negrín, sobre todo él y los comunistas, consideraban que tendían todavía que resistir al avance de los sublevados. ¿Por qué? Porque ya ellos consideraban que Francia y Gran Bretaña se iba a producir ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos en 1939, y que serían apoyados, ¿no? Por estos dos países finalmente, ¿no? Y por otro lado,
El otro grupo que se crea, ¿no? Son los partidarios, pues bueno, de buscar un final al conflicto, ¿no? Negociar con los franquistas de alguna forma, ¿no? Que consideraban que la guerra, pues bueno, que estaba dada por perdida de alguna manera, ¿no? Y que la resistencia ya era inútil, que ya era, pues bueno, de alguna manera criminal, ¿no? Llevar a cabo un intento por todavía resistir al bando sublevado. Estos consideran que se debería realizar un final del conflicto negociando con el franquismo. Y aquí sobre todo tenéis que poner a este personaje, a Segismundo Casado, que ahora vamos a ver. Me interesa menos esto de los anarquistas, sería entrar en más problemática que no os voy a pedir. Yo nada más os pediré, o tenéis que saberos esto, estos partidarios de poner fin a la guerra mediante un pacto o negociarlo con los franquistas sería sobre todo llevado a cabo por este personaje, Segismundo Casado. ¿Quién es este? Pues este no es ni más ni menos que un militar que estaba bajo la defensa de Madrid, que como estamos diciendo, pues era partidario, ¿no? De buscar un final al conflicto de forma negociada, buscando, pues bueno, llevar a cabo, claro, ¿qué va a hacer? Como se produce ese enfrentamiento entre estas dos posiciones, ¿no? Y quien está gobernando aún sigue siendo el gobierno de Juan Negrín, lo que hace Segismundo Casado es, claro, lo que provoca, esto lo que va a provocar es finalmente, pues claro, la derrota, ¿no? del bando republicano, porque es un golpe de Estado dentro de la República. Al fin y al cabo es un golpe de Estado de este Casado, que era un militar que estaba bajo la defensa de Madrid, que provoca un golpe de Estado en contra del gobierno de Juan Negrín, ¿vale? ¿Para qué? Para, evidentemente, acabar con ese gobierno de alguna forma de Negrín y establecer ese pacto, ¿no? Ese acuerdo con los franquistas. Incluso Casado, pues bueno, había intervenido, ¿no? Había establecido de alguna manera una serie de comunicaciones, ¿no? Con ciertos franquistas en la clandestinidad y bueno, y claro, Casado lo que pensaba era que podía llegar a un acuerdo con los franquistas, con Franco, y firmar una negociación final y la rendición, ¿no? Pero realmente Franco pues no va a aceptar cualquier tipo de negociación. O sea, Franco lo que buscaba es la rendición del republicanismo, la rendición final del Frente Popular. Finalmente, ante esta situación, ¿no? Que es de crisis muy fuerte interna, daros cuenta, un golpe de Estado dentro de la propia República al final de la guerra. Digamos que una división interna ya muy fuerte que va a provocar que ya las tropas franquistas, que ya habían vencido prácticamente desde la batalla del Ebro, pues bueno, que en marzo de 1939 entren en Madrid y finalmente se produzca la derrota final del Frente Popular y por supuesto de la República. Por tanto, se produce, ¿no? Finalmente la victoria de los sublevados y el inicio, ¿no? El inicio del franquismo. ¿Qué es lo que yo ahora debería de comentaros, ¿no? Bueno, perdón, he abierto aquí una... Vamos a ver si podemos poner el, la página otra vez. ¿Vale? Voy a intentar poneros la página, si me deja, claro. Aquí está. ¿Vale? Entro y ahora pues bueno, nos tocaría empezar, ¿no? Lo que yo os decía, ¿no? Ya os digo, vosotros lo que tenéis que hacer, ¿qué es? Pues lo que tenéis que hacer es, veis que aquí, ¿vale? Aquí tenéis el resumen Guerra Civil en un enlace en PDF, aunque bueno, os lo he pasado y lo subiré a Aules, ¿vale? Entonces, aquí ya habríamos acabado más o menos con la guerra. Aquí os voy a poner estas diapositivas, no están mal porque digamos que es aspectos que deberíamos de ver, ¿no? Ha acabado la guerra, hemos dicho, la victoria del bando sublevado, del movimiento nacional y finalmente, pues bueno, aquí sí que habría que comentar algún aspecto referente a estas imágenes que no se cargan. Pero bueno, yo os lo voy a ir comentando a ver si se pueden cargar. Porque aquí lo que os aparece son imágenes desde el punto de vista, pues bueno, de las fallecidos en la guerra civil, ¿no? La represión posterior, etcétera. Entonces aquí os tenéis que quedar con algunos aspectos, los siguientes. Por un lado, pues bueno, los muertos en combate. O sea, quiero decirte que en este sentido sí que es interesante comentarlo, ¿no? Es decir,
estamos hablando de en torno a 170.000 muertes en combate en la Guerra Civil Española, ¿vale? Es decir, son datos que debemos al menos conocer o tener en cuenta. Después se produjo, pues bueno, en torno a 150.000, ¿no? 150.000 personas fueron reprimidas, ¿no? Aquí tenéis los datos, ¿vale? Perdón porque ha tardado un poco, porque las imágenes tardan un poco en cargarse. Bien, aquí tenéis, ¿no? Los muertos en combate entre ambos, ¿no? Republicanos sublevados, está la represión en la guerra. Mirad, por ejemplo, ¿no? Que en el exilio, ¿no? Tras la guerra que ha acabado, bajo la victoria de los sublevados, claro, más de 400.000 personas tuvieron que marchar al exilio, ¿vale? Es decir, y después hay que tener en cuenta además que ahora en 1939, que vamos a iniciar el franquismo, ¿no? Aquí tenéis, ahora hablaré de esta, pues se va a producir una represión muy fuerte en contra de aquellos que habían pertenecido al bando republicano. Por tanto, las víctimas son aún mayores, ¿no? Puesto que se va a establecer una dictadura, un estado totalitario de alguna forma, un estado autoritario, que provocará una represión muy dura, ¿no? Aquí os dejo esta imagen para que veáis que, pues bueno, evidentemente hay unas claras diferencias entre la ayuda recibida por parte, ¿no? El apoyo militar extranjero en la guerra civil por parte de la Italia fascista y de la Alemania nazi a los sublevados, y el apoyo recibido por la URSS a los republicanos, ¿vale? Simplemente viendo los datos pues podéis haceros una idea de por qué, ¿no? De por qué en las batallas militares se saldaban de alguna forma con victoria, sobre todo en las principales, de los sublevados. Bien. Dicho esto, nosotros empezaríamos con la dictadura franquista, pero como llevo 25 minutos, considero que es suficiente e intentaré subir un segundo vídeo, más corto que este seguramente, en el que ya sí que empezaré con los primeros aspectos, los primeros puntos al respecto de la dictadura franquista. Bien, un saludo a todos y nos vemos el martes. Hasta luego.